Bien, hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo verles, ¿verdad? Una vez más, ya que Dios puso los medios para seguir adelante, ¿verdad? Trabajando dentro de su obra, lo cual pues es algo maravilloso, ¿verdad? Trabajar dentro de la obra del Señor. Y le doy gracias a Dios realmente por esta oportunidad, ¿verdad? Que el Señor me sigue dando, ¿verdad? Y me gozo al verles muy contentos, muy alegres, muy gozosos. Y realmente así debe ser el cristiano, ¿verdad? Más antes no traemos una sonrisa a nuestros labios, pero cuando Cristo vino a nuestra vida todo cambió, todo fue diferente. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por esta oportunidad, y yo creo que estamos listos, yo creo que ya estamos preparados, ¿verdad? Para entrar a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a la palabra de Dios en esta hora, ¿verdad? Porque realmente pues ya es un poco tarde, van a ser las 7 de la noche, las 7 de la tarde, ¿verdad? Entonces vamos a entrar al mensaje. Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad? Les invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel. Vamos a capítulo 37. Mientras usted busca su libro, ¿verdad? Y yo voy a buscar a ver en qué versículo o cuántos versículos va a ocupar el Señor para darnos el consejo el día de hoy. Abra su Biblia ahí en Ezequiel 37. Se vale alabar a Dios. Amén. Pues vamos a darle lectura del 1 al 5. ¿Verdad? Voy a darle lectura a esta, es una porción bíblica de 5 versículos. ¿Verdad? Entonces ya lo tenemos. Bien, Ezequiel 37, capítulo 37, del 1 al 5. Voy a darle lectura yo a esta porción bíblica, estos 5 versículos, usted me sigue con su vista. Amén. Y bien, dice así la palabra de Dios, ¿verdad? En el libro de Ezequiel 37, del 1 al 5, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Vamos a orar al Señor, ¿verdad? Vamos a pedirle que el Señor sea, que tome este lugar y que sea el Señor quien hable a nuestras vidas el día de hoy. Vamos a estar en comunicación con el Señor, ¿verdad? Para que todo marche bien y para que sientamos la libertad en el Señor. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, porque una vez más, Señor, tú has puesto los medios, Señor, de estar aquí una vez más, siempre con el fin y el propósito de que tu nombre sea muy glorificado, Señor. En esta hora, Señor, te ruego, Señor, que tú tomes este lugar, Señor, este lugar es tuyo, Señor, aleluya, y mira a tu pueblo en esta hora, Señor, le ha dado lectura a tu palabra, o sea, le hemos dado lectura a tu palabra, y hoy estamos disponibles, Señor, para escucharla, Señor. Señor, en esta hora, Padre, te ruego, Señor, que me sigas utilizando solamente como un medio, como un instrumento, Dios, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Señor, todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Bien, hoy aquí está el consejo de parte de Dios para nuestras vidas, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, del 1 al 5. Y qué maravilloso, ¿verdad? Porque nos habla de una visión, igual que la visión que tuvo el profeta Isaías ahí en el capítulo 6. Y no sé cuántos de los que estamos aquí, ¿verdad? Han tenido una visión. Déjenme decirle, hermanos, que la visión de parte del Señor son visiones completamente maravillosas. Durante los 42 años que tengo dentro del Evangelio, yo he tenido solamente 3 visiones. La primera me impactó mucho. Y quiero decirle que en esa ocasión que Dios me dio hermanos, esa visión, caí de rodillas, ¿verdad? No pude sostenerme, y nadie podrá sostenerse delante de la presencia de Dios. Todo cualquiera que esté delante de la presencia de Dios tiene que doblar su rodilla y tiene que caer a los pies del Señor, hermanos. Y en esa ocasión, hermanos, pues me fui a trabajar, ¿verdad? Y quiero decirle que ya había corrido como 1 hora en el camión, porque iba a mi trabajo.
Y cuando tenía una hora de correr en el camión, recordé esta visión. Oiga, hermano, no pude soportar una vez el llanto, no pude soportarlo, tuve que llorar en el camión. Porque quiero decirle que el más hombre que se sienta delante de Dios cuando Dios lo toca, hermanos, tiene que doblarse delante de la presencia de Dios, hermanos. Y hermanos, y cuando iba allí, que comencé a derramar lágrimas en el camión, me decían las personas, oye, ¿qué le pasa? ¿Está enfermo? ¿O qué tiene? ¿Le sucede algo? ¿Tiene algún problema? Y pues yo realmente, hermanos, ni podía hablar porque pues era una visión del Señor, hermanos, era algo verdaderamente maravilloso. Oiga, hermanos, y duré como un mes y medio, hermanos, con impactado con la visión. Pero las visiones del Señor realmente, hermanos, son completamente hermosas porque vienen siendo enseñanzas maravillosas que tenemos en la vida cristiana delante de la presencia del Señor. Y aquí, fíjense, hermanos, aleluya, nos habla de la visión del profeta Ezequiel. Y quiero decirle que Ezequiel fue uno de los profetas que profetizó, hermanos, en el tiempo en que Israel estaba en el cautiverio en Babilonia. Y en ese tiempo, hermanos, realmente Israel había perdido toda esperanza de restauración. Pero sin embargo, Dios por medio del profeta Ezequiel le asegura a Israel, hermanos, el fin del cautiverio y además su retorno a la tierra prometida. Y esta promesa de restauración, hermanos, realmente fue dada en la visión del Valle de los Huesos Secos, y por eso es muy interesante que veamos, hermanos, aleluya, el principio de la visión. Y Ezequiel comienza a narrarnos su visión, comienza a hablarnos de su visión, diciendo, la mano de Jehová vino sobre mí. Dice, si usted lee este libro de Ezequiel con mucho cuidado y anote esta expresión, la mano de Jehová vino sobre mí. Quiero decirle, hermanos, que esta expresión ocurre realmente 7 veces en el libro de Ezequiel. Y como esta expresión, la mano de Jehová vino sobre mí, ocurre 7 veces en el libro de Ezequiel, entonces algunos comentaristas creen que realmente, hermanos, aleluya, esta expresión indica los principales temas proféticos del libro. Porque Ezequiel dice, me llevó en el Espíritu de Jehová. Ahora, quiero decirle también que esta expresión, me llevó en el Espíritu de Jehová, ocurre una vez más en el capítulo 3 de Ezequiel, versículo 14. Y esta experiencia, hermanos, que tuvo aquí el profeta Ezequiel, quizá fue como la que tuvo Felipe, allá en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 39. Y esto realmente, hermanos, pudo ser una visión, simplemente una visión. Sí, porque Ezequiel dice, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Algunos creen que fue una visión. Otros creen que realmente este profeta Ezequiel fue transportado por Dios a un sitio en donde los ejércitos asirios y caldeos habían estado peleando, dejando cuerpos insepultos. Pero quiero decirle que la primera interpretación es la más aceptable, porque realmente la Biblia no dice que Ezequiel fue transportado, sino que fue una visión, ¿verdad? Y aquí, por medio de esto, realmente, hermanos, podemos ver el estado, la condición de estos huesos. Y quiero decirle que el estado y la condición de estos huesos realmente, hermanos, era algo triste, algo lamentable. ¿Por qué? Porque Ezequiel continúa hablándonos de esta visión, de esta manera, diciendo, y me hizo pasar por medio de ellos por todo alrededor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Entonces, hermanos, como Ezequiel dice que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera, hermanos, estos huesos eran un simbolismo del pueblo de Israel que se encontraba allá en Babilonia. Pero fíjense una cosa, aunque Israel se encontraba, hermanos, allá cautivo en Babilonia, no había sido exterminado aún del todo, sino que Israel seguía siendo, aunque estaba cautivo, hermanos, seguía siendo grande en número. Aunque aparentemente se veía que Israel allá en Babilonia no tenía ninguna esperanza. Aparentemente. Le digo esto, ¿sabe por qué? Porque realmente de parte de Israel había un Dios grande, un Dios glorioso que tiene poder. Fíjense, hermanos, tiene poder para librar a su pueblo de las garras de la misma muerte. Sí. Y fíjese una cosa. Aquí encontramos realmente una pregunta divina y una respuesta humana. Y la pregunta divina es esta, de que Dios le habla a Ezequiel a través de esta visión,
diciéndole, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Oye, y el profeta le contesta al Señor, aquí está la respuesta humana, fíjese, Ezequiel le contesta al Señor y le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Si usted sigue leyendo este libro con mucho cuidado, hermanos, y anota esa expresión, hijo de hombre, usted la va a encontrar 90 veces en el libro de Ezequiel. Pero no solamente la va a encontrar aquí esta expresión, hijo de hombre, en el libro de Ezequiel, sino en el libro que sigue. O sea, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, ahí también encuentra esta expresión, hijo de hombre. ¿Vivirán estos huesos? Oiga, hermanos, viendo el estado y la condición en que cómo los describe el profeta Ezequiel, hablando humanamente, realmente era imposible que aquellos huesos cobraran vida. ¿Por qué? Porque realmente Ezequiel los describe secos en gran manera. Entonces, hablando humanamente era imposible, pero ¿sabe una cosa? Que lo que es imposible para el hombre, para Dios todo le es posible. Sí. Pero aquí la pregunta tenía el propósito de enfatizar la triste condición en que se encontraba Israel allá en Babilonia. Por eso el profeta le contesta al Señor y le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Oiga, aquí el profeta Ezequiel, hermanos, está confesando la omnisciencia de Dios. Y la omnisciencia de Dios, hermanos, significa de que Dios conoce todas las cosas y las conoce de una manera completamente perfecta. Ese es uno de los atributos de Dios, la omnisciencia de Dios. Y aquí el profeta está confesando la omnisciencia de Dios, pero también a la misma vez está confesando el poder que Dios tiene para hacer una obra grande y maravillosa en lo imposible. Fíjese. Y este Dios realmente tiene poder, el Dios de Israel. Y aquí como Ezequiel está confesando el poder que Dios tiene, Dios le da una orden. Y la orden que Dios le da al profeta es esta, que Dios le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oye, si Dios le diera una orden como esta que le dio a Ezequiel, si Dios le diera una orden a usted, ¿qué haría? Que Dios le dijera, profetízale a tu familia. Profetízale a tus familiares, a tus parientes, a tus vecinos. Profetízales. ¿Qué haría? Oiga, mire, para Ezequiel, esta visión era una enseñanza maravillosa para su vida. ¿Y sabe por qué? Porque Ezequiel sería el instrumento que Dios tomaría en sus manos para restaurar a su pueblo. Pero aquí había algo y quiero decir, y quiero hacérselo notorio. Y lo que aquí había era de que Israel despreciaba a este profeta y no lo atendía, ni aún ni comía con él. ¿Y sabe por qué? Porque lo consideraba un aguijón por sus mensajes, porque lo amonestaba contra la idolatría, y a eso pues al pueblo de Dios no le gusta que lo amonesten. Fíjese, pero háblele de bendición y prosperidad y lo verá que lo tienen, mire, en las manos, pero amonéstelos. Para Israel este profeta era un aguijón. Oiga, y cuán triste y cuán lamentable es cuando un pastor, la iglesia lo considera como un aguijón, o que se convierte en un aguijón. ¿Sabe por qué? Porque el pastor tiene que estar todos los días diciéndole todo lo que tiene que hacer. Pero ¿sabe una cosa? Que aunque Israel despreciara a este profeta, fíjese, lo despreciara y no lo atendiera y que aún no comiera con él, él venía siendo el instrumento que Dios tomaría en sus manos para la restauración de su pueblo. Fíjese. Y a veces no invitamos a nuestro pastor ni a comer, no comemos ni con él, y lo invitamos, hermanos, porque, pues, habla duro. Amén. Fíjese. Estos huesos, hermanos, aleluya, estos huesos es un acto de fe. ¿Por qué? Porque Ezequiel primeramente es llevado al campo, y en segundo lugar es paseado entre aquellos huesos, y en tercer lugar Ezequiel es interrogado acerca de estos huesos. Y en cuarto lugar, a Ezequiel se le ordena que le profetice a esos huesos secos, porque Dios le habló y le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová.
Y a través de este pasaje bíblico, hermano, nos damos cuenta que realmente esa palabra que Dios le dijo que le soltara a Israel, nos damos cuenta que esa palabra, cuando Ezequiel le soltara esa palabra al pueblo de Israel, hermano, esa palabra le traería vida. Dice, le traería vida al pueblo de Israel. Porque déjeme decirle algo. Dios, el Dios de Israel, tiene poder para levantar del polvo de la tierra un ejército para su gloria. Fíjese lo que la Biblia dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63. Allí hablando el Señor Jesucristo cuando vino a este mundo, cuando vino a esta tierra, Él dijo estas palabras: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces, hermanos, vemos que a la voz del profeta, aquellos huesos se juntarían hueso con hueso. Y el poder de la palabra de Dios, hermanos, lo cubriría de piel. Tan solo que el profeta dijera, hermanos, aleluya, tan solo que el profeta le soltara la palabra, como le dijo el Señor, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Pero, hermanos, llegamos al versículo 5, fíjese. Y en el versículo 5, dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Por medio del versículo 5, usted y yo realmente nos damos cuenta que la presencia del Espíritu de Dios produce vida. Y Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea que Dios no da una vida raquítica, una vida llena de plagas, no. Una vida en abundancia, hermanos. De tal manera que usted y yo sonreemos por la vida que Dios nos da. ¿Sí? Y eso es, hermanos, lo que vemos a través del versículo 5, que la presencia del Espíritu de Dios produce vida. ¿Y sabe usted qué dice el Salmo 104, versículo 30? ¿Alguien sabe ese texto? Salmo 104, versículo 30 habla de esta manera diciendo, envías tu espíritu y son criados. Oiga, y a través de la escritura nos damos cuenta ahí en Génesis 2:7 que nos habla ahí y nos dice que entonces Jehová Dios sopló y el hombre fue un ser viviente. Eso es lo que dice Génesis 2:7. Dice. Y como Génesis nos habla, Génesis 2:7 nos habla de esta manera diciendo que entonces Jehová Dios sopló al hombre, fíjese, sopló y el hombre fue un ser viviente. Entonces a través de ese pasaje bíblico de Génesis 2:7 nos damos cuenta que realmente el Dios de Israel, el Dios vivo que habla allí Jeremías 10:10, tiene toda la autoridad de ordenarle a la muerte de que suelte sus víctimas. ¿Sí? Fíjese lo que dice Isaías allí 26:19. Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertar y cantar moradores del polvo, porque su rocío es como rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Y eso es lo que produce el Señor, la presencia del Espíritu de Dios. Produce vida, hermanos. Dice. Y llegamos, hermanos, realmente a través de este mismo pasaje bíblico, hermanos, nos damos cuenta el significado o el significado de la profecía de la visión de del valle de los huesos secos. Y el significado de esta visión, hermanos, aleluya, de Ezequiel 37, la encontramos en ese mismo capítulo 37 de Ezequiel, del 11 al 14. Que el significado de esta visión del valle de los huesos secos, hermanos, viene siendo la restauración, o sea que esta profecía viene siendo la restauración futura del pueblo judío. Eso es lo que viene siendo, allí lo encontramos allí
en este mismo libro y en este mismo capítulo 37, ¿verdad? Y versículo del 11 al 14, allí nos damos cuenta que esta profecía, ¿verdad, hermanos? Ilustra la restauración futura del pueblo judío. Pero también ilustra, fíjense, hermanos, la restauración que Dios puede darle a todo aquel que viene a Él, por más perdido que se encuentre. Eso es lo que encontramos ahí. No importa cómo vengamos, si estamos caídos, hermanos, estamos enfermos, estamos desalentados, hermanos, si venimos al Señor, hermanos, si venimos a este Dios glorioso, a este Dios maravilloso, Él tiene el poder para levantarnos. Porque Él tiene toda la autoridad. Y recuerdo que en una de los estudios en el instituto se nos dio una hojita, o sea, venía una hojita que teníamos que responder a esa pregunta, y la pregunta era, ¿verdad? Era ¿qué era más grande? O sea, teníamos que escribir allí, ¿qué era más grande o qué era más alto? ¿La autoridad o el poder? Oye, cuando tuve esa hoja en mis manos y que decía, a ver, ¿qué era más alto, la autoridad o el poder? O sea, como tuve esa hoja en mi mano, comencé a investigar. A ver qué era más alto, qué era más grande, el poder o la autoridad. Oye, ahí estuve todo un día buscando información, a ver qué era más alto o qué era más grande, de la autoridad o el poder. No pude en todo el día encontrar nada. Y estuve esa noche también buscando información a ver qué era más grande o qué era más alto, el poder o la autoridad. Y casi me amaneció y no pude encontrar nada de información. El siguiente día, que ya había tenido un día y toda una noche, casi toda una noche, y el segundo día, sería como las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde, todavía no tenía información y tenía que entregar esa hoja, tenía que entregarla. Y hermanos, y quiero decirle que en el segundo día salí a la calle, porque ya tenía todo un día y casi toda la noche y la mitad más de la mitad del otro día, porque ya a las 3 de la tarde pues ya era muy tarde. Y salí, voy a dejar un poquito de buscar información y salí allá a refrescarme un poco y quiero decirle que en esta ocasión iba diciendo, Señor, ya mañana voy a entregar esta hoja y ¿cómo le hago? No tengo ninguna información. Señor, te voy a quedar mal. Le dije al Señor, pues yo creo que te voy a quedar mal, Señor, porque ya tengo 2 días y una noche, Señor, y no encuentro información. Yo creo que te voy a quedar mal. Bien, salí a la calle, me paré en la esquina, y como allí en la esquina es una zona escolar, ¿verdad? Y venía un tráiler recio. Y yo creo que el chofer o el operador, como se le llame, no vio el señalamiento que decía zona escolar. Y en la zona escolar tiene que bajar la velocidad, no sé si a 30, a 40 o a 50, pero tiene que bajar la velocidad. Y en esa ocasión, que fue en 1981, ¿verdad? Estaba yo y pues realmente, déjeme decirle que pues el chofer no hizo alto, venía recio. Entonces cuando venía más de la mitad de la cuadra, ahí estaba el policía en la esquina. Y cuando vio que aquel trailer, en vez de bajar la velocidad, o sea que no bajaba la velocidad, sino que venía fuerte, se puso a mitad de calle, le silba, ya venía cerca, le silba, y como venía, se paró en medio de la avenida, le silbó y le hizo un alto. Oiga, cuando la autoridad se paró enfrente y le silbó y que le hace la parada, un alto, el trailer, oiga, hermano, comenzó a enfrenar, hermanos, y se paró. Y cuando vi eso, el Señor me dijo, mira, ahí está lo que buscas. Estaba la respuesta. Allí me di cuenta, allí me enseñó el Señor que era más grande el poder o la autoridad, ¿verdad? Cuando el Señor me habló y ya me enseñó que, hermanos, me enseñó lo que yo buscaba, levanté mis manos y dije, Señor, gracias. Gracias. Porque si nos ponemos a pensar o nos ponemos a ver, hermanos,
y a meditar. Un camión, como el tráiler, tiene poder. Dice. Tiene poder. Pero si la autoridad le hace un alto, por más poder que tenga, tiene que detenerse. Y eso fue lo que me enseñó el Señor. Que la autoridad es más alta que el poder. Y Dios tiene toda la autoridad de ordenarle a la muerte de que suelte sus víctimas. Dios tiene el poder. Y como Dios tiene el poder para autorizar todo, hermanos, surge la pregunta para tu vida. Sí, para tu vida. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes delante de Dios? ¿Cansado o fatigado? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes muerto? ¿Desanimado? ¿Te sientes caído? Déjame decirte que este Dios que te predico tiene poder para levantarte, para restaurarte, para convertirte en una nueva criatura. Pero para que Dios sobre en tu vida, tienes que venir a Él y decirle cómo te sientes. Si te sientes cansado, pues Dios no solamente renueva las energías físicas, sino también las espirituales. ¿Verdad? Si te encuentras caído, Dios te levanta. Te sientes desanimado, Dios te anima. Te sientes enfermo, Dios te sana. Porque Él tiene poder y tiene la autoridad. Te sientes muerto, el Señor te puede volver a la vida, pero nada más que vengas, necesitas venir a Él. Por eso te hago la pregunta, ¿cómo te sientes? Porque Él tiene el poder para restaurarte. Sí, Él puede restaurarte. Déjame decirte que si te sientes en uno de estos estados que te mencioné, si tú crees realmente que Dios tiene el poder y la autoridad para volverte a la vida o para levantarte donde estás caído o para sanarte donde estás enfermo, ven a Él. Ven. No te dé vergüenza. Si tú te sientes en ese estado, ven. Háblale al Señor. Y mientras tú haces una decisión, ¿sí? Mientras tú haces una decisión, voy a darle gracias a Dios por permitirme el día de hoy estar aquí una vez más administrando su palabra. Y en esta misma oración le voy a pedir al Señor por ti. Si te encuentras caído, el Señor que te levante. Te encuentras enfermo, que el Señor te sane. Te sientes débil, que el Señor te fortalezca. Sí. Voy a pedirle al Señor, mientras tú haces una decisión, le voy a dar gracias a Dios. Y tú vienes al Señor y yo le pediré al Señor por ti. Es que haz una decisión y ven al Señor. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad más, Señor, que tú me has dado al estar aquí, en este lugar, Señor, el cual tú has tenido bien, Señor, para administrar tu palabra. Señor, tu palabra ha sido administrada. Señor, tu palabra la han escuchado, la han oído, la han escuchado, Señor. Y a hoy, Señor, te ruego, Señor, por cada uno de aquellos, Señor, que han de venir hacia ti, Señor. Bendícelos, prospéralos, Señor, pero también te ruego, si alguno, Señor, se encuentra caído, levántalo. Si alguno se encuentra, Señor, débil, fortalécelo. Si alguno se encuentra enfermo, Señor, toque ese cuerpo, Señor. Toda enfermedad, toda dolencia, todo malestar, ansiedad, desesperación, baja presión, alta presión, fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera en el nombre de Jesucristo. Señor, los pongo en tus manos divinas, Señor. En esta hora, porque estoy consciente que los que están en tus manos, nadie te los arrebatará porque son tuyos. Tuyos son, Señor. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén. Gracias, Señor. Pues bien, hermanos, Dios les bendiga. Prepárense para la próxima. Aquí estaremos. Dios les bendiga. Voy a hacer un anuncio nada más. Y quiero decirle al ingeniero que cheque su teléfono porque no entra la llamada. Que Dios les bendiga.